Protagonista de la jornada, es dirigente del Polo Obrero. Le agradecemos el contacto. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Por dónde anda ahora? Por salir de mi casa, Ajá. Bueno, ¿cuál es el principal reclamo de hoy, Eduardo? ¿cómo? Perdón. ¿Cuál es el principal reclamo en la marcha de hoy? Bueno, claramente hay una emergencia social en el país con la inflación, con la creciente inflación, así que nuestro reclamo más urgente en todo caso, no el principal sigue siendo el problema del trabajo, pero acá estamos lejos de esa cuestión. Estamos planteando un bono de emergencia para jubilados con la mínima, para los trabajadores precarizados y para los compañeros con el programa Potenciar Trabajo de 20.000 pesos, algo que le pedimos a la ministra Batakis en una carta que le dejamos antes de ayer, y hoy vamos a movilizarnos en todo el país para empujar ese reclamo y el de la apertura de la discusión sobre el salario mínimo en la Argentina. Hoy el salario mínimo está en 45.000 pesos y el salario en general es la variable de ajuste de la economía. De manera que lo que estamos reclamando es un impulso al reclamo del salario en la Argentina, que está, como le decía, siendo víctima de un brutal ajuste. El mecanismo de ajuste más claro es el de la inflación, y por lo tanto estamos también empujando el reclamo de que la CGT, que la CTA, que las organizaciones sindicales se pongan a la cabeza de un plan de lucha para defender el salario. ¿Están disconformes con los primeros anuncios de Batakis? ¿Creen que la situación para ustedes puede mejorar en respecto de lo que pasaba con Guzmán o empeorar? Bueno, yo creo que la única persona conforme con lo que dijo la ministra hace unos días es Cristalina Georgieva, es decir, la representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién puede estar conforme con un ajuste, con un achique? Cuando hablamos de los gastos del Estado, nunca hay que olvidarse, porque a veces se tiene una mirada corta sobre el problema de los gastos del Estado. Los gastos del Estado significan, por un lado, el problema de la educación, el problema de la salud, y por otro lado, es también una fuente de desarrollo económico, por lo menos en una parte, cuando hablamos, por ejemplo, de la obra pública. Entonces, claramente estamos hablando de un achique, de una recesión, de un ajuste para los salarios, y para una reducción de la planta estatal, por ejemplo, con los primeros anuncios que hizo la ministra, y por lo tanto de un torniquete mayor al que venía haciendo Guzmán. Para parafrasear al expresidente Macri, están haciendo lo mismo pero más rápido. ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? Se cortó. Bueno, a ver si podemos recuperar a Eduardo Beliboni, ¿eh? Ahí está. Hola, yo los Sí, escucho. sí. ¿Están haciendo? Estaba concluyendo la oración, Eduardo. ¿Están haciendo? Macri dijo en su gobierno que cuando estaba terminando su gobierno, que si volvían a elegir iba a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, esto es lo mismo con Batakis. Es lo mismo de Guzmán pero más rápido. Ahora, Es decir, es más ajuste, más rápido. no es su caso, porque hace tiempo que hablamos y usted siempre dice que vive en el mismo lugar de toda la vida, que sigue laburando ahí. Bueno, contó y explicó su sueldo en la legislatura. ¿Pero no le parece que hay que cambiar el paradigma de ir a pedirle al gobierno? Es decir, esto que se termina cuestionando en la sociedad civil, pedir dádivas a los gobiernos de turno, en vez de que cambien el paradigma laboral o que cambien el escenario y no pedirle planes o dádivas. No, nosotros primero no pedimos ni planes ni dádivas. Lo que le hemos presentado al gobierno hace ya un año es un plan de desarrollo, un plan productivo, un plan de trabajo genuino a través de obra pública que hace mucha falta en los barrios, inclusive el tema de la vivienda, que es un enorme problema social. Ese es nuestro primer reclamo, es el del trabajo genuino. Lo que nosotros reclamamos es que ante la ausencia del trabajo genuino, no pedimos dádivas, no reclamamos la entrega de alguna ayuda, sino que se atienda la situación social de miles de familias, de millones de familias que están en una situación muy grave y que el gobierno no atiende o desatiende. Entonces, esas son emergencias, digamos. Yo pues tengo una opinión sobre cómo hay que desarrollar la economía para que esto cambie. El gobierno ¿Cómo, Eduardo? ¿Cuál es su idea en este sentido para cambiar este escenario? Porque es cierto que hay una emergencia y en eso coincido con usted, porque si hoy no hay para comer, hay que solucionar eso. Ahora, el problema no se soluciona de ese modo. Cuando uno va al nacimiento de los movimientos obreros, era otra la discusión y no hubiesen aceptado
nuestros abuelos ningún tipo de beneficio de un gobierno de turno, por una cuestión vinculada con la dignidad, vinculada con el esfuerzo, con una cultura que por momentos parece deteriorarse en este mismo sentido, ¿no? Por los pedidos. Bueno, no, mire, yo no coincido con esa apreciación que es muy común sobre el problema de la cultura del trabajo. Los que hoy no tienen trabajo no lo hacen por falta de cultura o por una cultura que se aleja del trabajo. Lo hacen porque los sueldos son miserables en el caso de lo que haya y que haya trabajo, y en la mayoría porque ni siquiera hay trabajo. De manera que no hay un problema de cultura, hay un problema de desarrollo productivo, de salario y de trabajo efectivo para mucha gente que no lo tiene. Cuando hubo trabajo, este debate se resuelve, ¿sabe cómo? Mirando la historia. Siempre hay que ver la historia para no volver a repetir los mismos problemas. Cuando hubo trabajo, le voy a hablar de un periodo que no responde a mis intereses políticos, a mi opinión política, 2003, sí. 2006, sí. Se acabaron los planes sociales. No había más planes sociales y la gente fue a laburar, porque se desarrolló la economía. Está bien, está bien. Es aceptable eso, pero yo creo que si al salario bajo, que es cierto, esto es una condición de este gobierno, antes no pasaba que los salarios, se necesitan 2 salarios mínimos para llegar al piso de la pobreza, y esto es una nueva realidad. Yo eso se lo acepto. Ahora, si a ese poco salario se le agrega el beneficio sin ir a laburar, me parece que no ayuda. Hay que cambiar el paradigma. Yo no sé si los gobiernos están dispuestos a atender eso. Yo coincido cuando usted dice cambiar el paradigma. Los gobiernos lamentablemente no solo no cambian el paradigma, sino que ahora estamos discutiendo el salario universal, algo que no estamos de acuerdo. No se trata de un salario universal, se trata del trabajo. Ahora, para eso tienen que cambiar muchas cosas, y este gobierno no lo está haciendo. Y el salario universal con una prestación, porque en Finlandia y en Suiza lo bocharon porque afectaba la cultura del laburo. Ahí determinaron eso, así dicho a grosso modo, brevemente, ¿no? Sí, no me voy a meter con otros países ni con otra, porque no conozco la ley, no conozco lo que planteaba. Aquí, si hay que universalizar algo, para nosotros lo que hay que universalizar son los programas que ya existen, que tienen contraprestación, digamos, para su preocupación. Y que hay muchísima gente que los tiene y otra que no, y que realiza todos los días contraprestaciones enormes. Una parte de la movilización de hoy va a estar dedicada a eso, a mostrar lo que se hace en los barrios. En la Plaza de Mayo se van a instalar, están mostrando toda la tarea social y productiva que hacen las organizaciones en los barrios. También un poco contestándole a Cristina, que atacó a las organizaciones que estamos en los barrios y que dijo que mejor que estén bajo la férula de los intendentes o de los gobernadores y de sus punteros. Es decir, claramente hay una definición política muy importante de la expresidenta y actual vicepresidenta. ¿Por qué lo hizo, Beliboni? ¿Por qué Cristina habló de eso para usted? Por un interés político, por un lado, porque quiere una alianza con los gobernadores, una nueva alianza de cara a las próximas elecciones, es decir, con un contenido electoral. Su preocupación no es el trabajo, no es el problema de la sociedad, de la pobreza, sino de un armado electoral. Y por otra parte, ataca a las organizaciones, porque además fue muy específica, aquellas que marchamos por la 9 de julio con banderas políticas. Sí, somos nosotros. Directamente se dirigió a nosotros y le lamento comunicar a la señora vicepresidenta que vamos a seguir marchando por la 9 de julio. También tenemos opinión política, tenemos derecho a tenerla, lamento decirle a la presidenta que no es la única que opina de política, y vamos a hacerlo porque su gobierno está no atendiendo ningún reclamo y está aplicando un ajuste brutal contra los trabajadores. Por eso lo hacemos. Belén. Buen día, Eduardo. Quería consultarlo, bueno, primero marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la situación actual, ¿no? La Argentina tiene cerca de 5 millones de puestos de trabajo formales que en los últimos 5 años han perdido alrededor del 20-25% del poder adquisitivo, ¿no? Digo, bueno, y las organizaciones gremiales que responden a esos sectores no están ahí en la plaza. Y también qué difícil esto de generar empleo, porque hay cerca de 7 millones, o sea, contra 5 millones de trabajo registrado, 7 millones de personas que están con trabajo precario. ¿Cómo se acorta el camino para esa generación de empleo que es tan necesaria? Mire, tendríamos para largo, pero para empezar algunas cosas son que que el país no tiene el control de grandes recursos que, por ejemplo, como el comercio exterior, son una vía de contrabando, de fuga, y por otro lado, de un recurso que exclusivamente está dirigido hacia la exportación y no hacia el consumo interno, lo cual está bien siempre y cuando el consumo interno no se vea afectado como está hoy. Otro problema grande que tenemos es el problema de los bancos.
El banco hoy no es un instrumento de crédito para el desarrollo, sino un instrumento de especulación No hay crédito financiera. directamente Es decir, para claro, las por clases eso. sociales. Es decir, el banco, si tuvo alguna función progresiva en algún momento, era en función de fomentar el trabajo, el desarrollo y la producción. Hoy fomenta la especulación financiera casi exclusivamente. Bueno, todas esas son cosas, medidas nacionales. Por eso nosotros planteamos que hay que discutir un programa económico y social de los trabajadores, mirando primero los intereses de los trabajadores, no de las grandes empresas, de las empresas transnacionales, que es lo que ocurre hoy, pero es lo que ocurre en los últimos 50 años, no solamente hoy. Hay una política de entrega, este país es un país muy rico, que está siendo sometido a un coloniaje que lo deja sin recursos, que le chupa los recursos y entonces no hay trabajo, no hay salario. En la Argentina vivimos en un asistencialismo permanente, algo que es muy negativo por muchos aspectos. Está bien eso, está bien. Beliboni, sabemos que algunos de ustedes fueron denunciados ante la justicia por esta supuesta intermediación con los subsidios y planes sociales. ¿Qué sabe de eso? Mire, sé que hay una campaña que iniciaron algunos medios, que continuó curiosamente o no tan curiosamente la vicepresidenta, también estigmatizando a los movimientos sociales, y ha habido en las últimas semanas, los últimos 10 días, 50 allanamientos, no a nosotros, a otras organizaciones sociales, muchas de las cuales son oficialistas. A las SCC la han allanado porque se lanzó una ofensiva contra las organizaciones sociales. El motivo político de esto es que no quieren que luchemos en las calles contra el ajuste, que no quieren que se produzca la confluencia que se está produciendo ahora de distintos sectores, algunos oficialistas, otros que siempre fuimos opositores, para luchar contra el ajuste. Ese es el motivo político. Bueno, pero si los papeles están en orden, si no hay cobros involuntarios... No tengo ningún problema, pero claro, miren, por eso, a eso iba. Claro. Las causas judiciales no tienen ningún andamiaje. Nos hemos presentado en tribunales, no sé si lo saben, pero fuimos a presentarnos en los tribunales, no tenemos nada que esconder, y no hay nada en la causa. Es decir, gente que inicia una causa, por ejemplo, el fiscal Marijuán, muy conocido, inició una causa a partir de que se levantó una mañana y leyó el diario, un diario de circulación masiva. Entonces, en su escrito dice, porque el diario tal dice esto, y porque el diario tal no creemos que sea una investigación que se pueda hacer sobre la base de cosas que dice un diario. Sí. Hay que investigar en todo caso. Y nosotros no tenemos ningún problema en que nos investiguen. Ahora, cuando hay 50 allanamientos de causas de hace 3 o 4 años que estaban totalmente paralizadas, en el mismo momento, parece que algo raro pasa. Es decir, hay una orientación general que apoyó la vicepresidenta de la República con la estigmatización que hizo de los movimientos sociales, que claramente ha activado a los jueces. Yo digo y repito que, como le gusta a la presidenta la palabra, se la digo también, o la vicepresidenta, ha empoderado a los jueces que tienen ganas a las organizaciones sociales por un problema ideológico y político, porque no le gustan las organizaciones sociales en la calle, no porque seamos delincuentes, porque yo le puedo asegurar que el delito en la Argentina no pasa por los comedores populares. Eduardo, la última breve, ¿hasta cuándo marchan hoy? ¿Cómo será la jornada? Aquí en Capital vamos a ir a la Plaza de Mayo, allí se van a hacer todas estas muestras de lo que se hace, de la actividad que realizan las organizaciones, para mostrar que no son vagos los que están en las organizaciones, y vamos a esperar una respuesta de la ministra Batakis. A la tarde vamos a discutir en la misma Plaza de Mayo, en una asamblea general, si acampamos o si nos vamos esperando una respuesta de la ministra. Bueno, entonces, interesante. Vamos a seguir de cerca lo que está pasando. Le agradecemos el contacto, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que siga bien. Bueno, Eduardo Beliboni, protagonista de la jornada, por eso la entrevista larga, para hablar de distintos temas. Y bueno, van a esperar entonces